Buenos días amigos, aquí estamos iniciando el mes 6 de este 2014, qué rápido. Solo estamos exactamente a mitad de año y entonces ya podemos decir que aunque sea iniciando el mes 6, ya la Navidad está cerca. Mire, señores, ese acontecimiento lo analizarán en el sector de los deportes, de que un gimnasta dominicano, Audris Dean Reyes, haya obtenido una medalla de plata en un campeonato mundial de gimnasia. Eso, déjenme decirles, que no estaba ni siquiera contemplado entre los logros deportivos. Después hablaremos de eso, hay que dejar que Lalo trate ese tema porque es de mucha importancia. Miren, la semana pasada se puso en operación el servicio 911 de asistencia en situación de desastre o de emergencia a la población dominicana. Danilo Medina, que va a cumplir 2 años de instalado el 16 de agosto próximo, es un hombre que se ha caracterizado como jefe del Estado de cumplir cosas grandes, eso del 4% para la educación, eso no es cosa pequeña. Eso de marcharle a un plan de alfabetización, en la medida en que le ha marchado el presidente de la República, son cosas grandes. Es más, eso de emprender el proyecto Boca de Cachón e inaugurarlo y ponerlo al servicio de la población dominicana que debe constituirse en guardián, en centinela de la frontera, esas son realizaciones grandes. Pero esto del 911 es la prueba más difícil que enfrente al Estado, porque es que no solo depende de una institución para que pueda hacer un servicio fiable que impacte en la población, depende de un conjunto de instituciones que deben operar todas al unísono en propósito de garantizarle al país respuestas rápidas en situaciones de emergencia. Estamos hablando de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud Pública, de la Autoridad Metropolitana del Transporte, de los bomberos, de la Cruz Roja. Estamos hablando del propio Ministerio de Interior y Policía. Estamos hablando de una coordinación de esfuerzos públicos que demanda de una logística, de una disponibilidad de recursos materiales, de una especialización de recursos humanos extraordinaria. Bueno, eso se lo está proponiendo este gobierno y lo está haciendo con tiempo para ser evaluado. Ustedes saben lo que yo quiero decir, ¿no? ¿Verdad? Porque una cosa es que haya anunciado el programa y lo pusiera en ejecución 4 meses antes de terminar su periodo. Lo está haciendo cuando faltan 28 meses, 26 meses para concluir. ¿Qué quiere eso decir? Que se quiere poner a prueba a sí mismo como grupo gobernante, como grupo ejecutor de grandes cosas. Si el 911 es una gran cosa, esas son de las grandes, de las que solamente emprenden las sociedades que están en la antesala o ya desarrolladas. ¿Me están oyendo? Solo las sociedades que están en la antesala del desarrollo o ya desarrolladas se meten en la prueba de un 911 o 911, como se le dice en los Estados Unidos, en las sociedades grandes, desarrolladas, que ya lo tienen hace décadas y que ponen a prueba toda su capacidad organizativa, toda su capacidad de logística y operativa. Nosotros lo estamos haciendo también. ¿Cómo ustedes lo ven?
La cantidad de recursos que se allegó el gobierno, el apoyo que le dio el gobierno de los Estados Unidos de América, el apoyo que le ha dado también la República China de Taiwán, son notables, son manifiestas, son realmente a fondo, en todos los planos, tanto en recursos materiales como en instructivos, experiencia enseñada, etcétera. Pero esta es una obra grande. Nosotros sí queremos advertir lo siguiente, para los que se pudieran estar haciendo alguna expectativa en ese sentido. En el sentido de creer que el 911 tiene que ver con la seguridad pública o es la respuesta a los problemas de inseguridad que está viviendo la nación. No, no es para eso. Tiene que ver con eso, pero no fue para eso. Se está haciendo porque una sociedad necesita que en situaciones de emergencia, de incendios, de efectos de salud, ataques a la salud violentos, inesperados, de pérdida de recursos humanos o materiales que a la vista, terremotos, ciclones, de accidentes, los accidentes que son muy graves, ya sea en vehículos como que caiga un niño en una piscina o alguien que caiga en medio de un río turbulento, todas esas cosas, lo menos que ustedes pueden imaginarse. Pero para lo que nunca aparece a tiempo, la ayuda especializada, para eso es el 911. La violencia, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Incluso queríamos decirlo dentro de este comentario al procurador Domínguez Brito, que está muy bien, corresponde perfectamente a su investidura y a su responsabilidad pública abrir una investigación acerca de la ejecución, de la aparente ejecución. Así lo está comentando la opinión pública, aunque se dice que fue una confrontación con los órganos de la Policía Nacional que estaba detrás de ellos, de los dos jóvenes que asesinaron por la espalda a la oficial de la AMET. Y hay que decirle a Domínguez Brito que eso está bien, está cumpliendo, pero no cumplió con su obligación cuando debió, junto con eso, o al momento de producirse el evento, haber dicho, abre una investigación de inmediato para determinar por qué uno de los asesinos había cometido 2 asesinatos, 2 en este mismo año de los 3 que se le imputan, que están documentados en expedientes de la policía, 2 este mismo año y estaba suelto. Porque eso sí corresponde a él decirlo con responsabilidad, culpando a quien sea e incluso adoptando sanciones, porque corresponde al Ministerio Público gran parte de la responsabilidad de que ese criminal estuviera en la calle. Entonces, un momentito, pero no estemos listos para una cosa y para la otra, no, así no. Bueno, quería mezclar una cosa con la otra porque es necesario que la gente entienda que el 911 no tiene que ver con la violencia. Para nada. Esa es la respuesta a una sociedad organizada que quiere que pérdidas humanas y materiales que se producen únicamente porque no hubo a tiempo una asistencia especializada, se economicen. No sea necesario que la lamentemos si tenemos un servicio eficiente a la mano. Y lo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo extraordinario, una puesta a prueba de sí mismo. Que por cierto, yo vengo diciéndole a ustedes que todo lo que se propone el ministro Montalvo, la tarea que le entrega el presidente, él la cumple. Yo no conozco una acción importante que le haya entregado el presidente Danilo Medina al ministro de la Presidencia, Montalvo, que no le ejecute y que no le ejecute bien. Porque déjenme decirles, la revisión que se hizo al contrato de Barrigol por un equipo dirigido por el señor Montalvo superó las expectativas de hasta
nosotros, que nos suponemos, y lo digo con toda franqueza, una persona bien informada en ese plano, en el plano minero, bastante bien informada, y superó mis expectativas, pero ampliamente, y la de muchos otros, y la de casi todo el mundo que se interesó por el tema. Y esto del 911 que estuvo enteramente en sus manos, da la impresión de que es la culminación de un esfuerzo de logística, de organización interna, de procura de recursos, de movilización de instituciones, como en este caso Obras Públicas, que le sirvió muchísimo para levantar la edificación en los términos en que se querían, de solicitud de colaboración y obtención de esa colaboración de países, de naciones con experiencia acumulada, etcétera, etcétera. De puesta en movimiento de instituciones nacionales que parecían dormidas, esos bomberos que parecen una institución dormida, sin ninguna atención, sin ninguna repercusión. Lo único que lamentamos de este acto al que fuimos y estuvimos y nos sentimos profundamente complacidos y agradecidos de poder participar por invitación, lógicamente, en ese acto. Lo único que lamentamos es que la participación de la Cruz Roja Internacional por intermedio de la Cruz Roja Dominicana no fue reconocida, no fue destacada. Y esas cosas dejan sin necesidad lamentaciones, observaciones críticas que no eran necesarias. Pero la verdad es que estuvimos en el acto y no oímos una mención de la Cruz Roja Internacional que por casualidad nos enteramos ahí mismo que hizo aportes también de consideración para montar el 911. El 911 es una de las formas que vamos a tener los dominicanos de demostrar que somos una nación capaz de acceder al desarrollo, para que lo sepan. No es inmediato. El 911, aún en las naciones desarrolladas, sigue evolucionando. O sea, nunca termina usted de conformar con absoluta eficiencia toda la acción referida al 911. Esas cámaras que están dispuestas, pudiera ser el 5, el 10% de todas las cámaras que necesitamos. La capacidad de movilización del 911 probablemente esté referida únicamente al Gran Santo Domingo. O sea, imagínense ustedes un 911 que tenga repercusión nacional, todos los recursos que hay que movilizar. Pero con hacerlo en el Gran Santo Domingo lo estamos haciendo en el 40% de la población dominicana. Y si usted le incorpora a Santiago, entonces estamos en el 50% y está incorporado a Santiago. Lo único que yo, sinceramente, no creo que estemos preparados para responder con la misma eficiencia que vamos a responder. A mí no me cabe duda. Con un presidente supervisando eso, con 28, 26 meses para determinar que es capaz de operar, con la firme resolución que tiene el gobierno de sancionar a quien no responda de las instituciones. Ahí yo estoy claro que eso va a funcionar. Por cierto, que la recepción de los medios de comunicación ha sido pobre a esta gran iniciativa gubernamental, a esta puesta a prueba de la nación dominicana. Debemos ser menos pijoteros para lo que conocen el término desde el punto de vista de la opinión pública con este gobierno y con el presidente Danilo Medina. Menos pijoteros, porque la verdad es que esta es una exposición, una grave exposición pública del presidente y de su equipo, en el sentido de que está obligado a responder a fondo a una prueba de envergadura. Por tanto, ojalá que se entienda que esta es una de las grandes realizaciones del gobierno. Es, por tanto, una prueba ciertamente de su ejecución, de su capacidad de realización, y de la que yo creo que en razón de todo el esfuerzo y el compromiso que se ha hecho, hay
la posibilidad de que seamos una nación ejemplar, en toda América Latina en la aplicación de este asunto. Hay una nación muy parecida a nosotros que emprendió un proyecto tipo 911 y en América Latina se le ve con absoluto respeto en este plano. Se trata de Ecuador, por cierto, una sociedad con economía muy parecida a la nuestra, y organización social y todos los niveles de estándares económicos sociales muy parecidos a nosotros. Bueno, en el 911 ha funcionado, lo único que allá tiene como 10, poco más de 10 años esperando. Pero en Ecuador es un ejemplo, es un paradigma latinoamericano de puesta en ejecución de este servicio de seguridad. Por un lado, por otro, queríamos decir buenos días, don Héctor. Usted está temprano hoy. Sí, porque usted estuvo junto con nosotros. Por cierto, que no vi respaldo de directores de medios ahí. Y las invitaciones incluso fueron muy formalizadas. Y se insistió mucho en que estuviéramos presentes. No, y fíjese que incluso tomaron la previsión del parqueo, que usted sabe que esas actividades, muchas veces usted lo invitan a donde va mucha gente. Como ese fue un acto bien de mucha asistencia. No hubo respuesta de los medios, de los directivos del medio de comunicación, no hubo respuesta. Y eso, a pesar de todas las expectativas que se hizo el gobierno. sí. Mire, y pueden quedar de feos lo que por alguna forma de expresión muestren dudas acerca del compromiso del gobierno en esto. No, y lo que nosotros hemos dicho aquí en Diario de Cuatro, desde que era un proyecto, las expectativas, don Pedro. Usted refería, por ejemplo, a algo interesante hace un momento, que han querido concentrar todo en el tema seguridad. Ah, pero claro. Sí, no. Y no es el caso. fíjese que muchos se van a llevar sorpresas con ese tema, porque el sistema de vigilancia y de comunicación también va a facilitar, porque imagínese, por ejemplo, un paciente que va grave por una avenida. Usted sabe lo que ha pasado en República Dominicana, que una ambulancia dura una hora tocando, y nadie le abre la ambulancia. Bueno, pues a través del 911 usted llama y da la información en qué punto va ese paciente en una ambulancia en estado de gravedad, y la autoridad va a estar lista para actuar. Hay un personal especializado para actuar en estos casos. Lo mismo un problema que usted puede prevenir, una situación de violencia que se puede dar, un crimen, que muchas veces comienza con una intervención de gente que está trancada en algún lugar tratando de evitar una agresión. Bueno, pues también a través del 911 llega una autoridad y puede evitar una desgracia. Y lo otro es las cámaras que se han estado situando en puntos estratégicos, que también van a permitir localizar a autores de crímenes. Recuerden lo que ha pasado con algunos casos. El caso de Francina, Hungría, la joven profesional que fue asaltada y los malhechores pues la agredieron a balazos y ha perdido su visión. Los autores fueron localizados por una cámara de una empresa privada. Imagínese, para que usted tenga una idea, así va a pasar en avenidas y calles de la capital, que se van a producir casos y esas cámaras lo van a registrar. De igual modo lo de las llamadas, que hay gente que dice que si me van a atender en la llamada, no se ha tomado la previsión, incluso la ley 140-13, que es la normativa del 911, establece ahí que las empresas telefónicas, prestadoras de servicios, tienen que asegurar en su plataforma el registro, que se pueda registrar el teléfono de dónde se origina una llamada. De manera que si una persona hace una llamada molestosa al 911, pueda ser localizada, establecerse el lugar donde está esa línea telefónica, si es un teléfono móvil, quién es el propietario de ese teléfono móvil, dónde reside, toda esa información, porque las prestadoras de servicios, en virtud de la ley, tienen que hacer las transformaciones para asegurar esa información. Lo otro es la previsión que se ha adoptado para que les reciban la información rápida a la persona que marque la línea 911, de manera que no se pierda tiempo. Nosotros decimos, y aquí reiteramos ahora,
que la sociedad lo que debe es colaborar para que este proyecto que comienza en República Dominicana sea efectivo y que se le pueda sacar el mayor provecho. Hay ciudades que han vivido situaciones difíciles y por la organización han podido afrontar con éxito situaciones graves. De manera que nosotros debemos pensar que somos capaces de hacer una iniciativa como el 911 que sea un sistema efectivo para beneficio de la comunidad nacional. En esto, como llamaba la atención el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que en virtud de la ley es el presidente, en su condición de ministro de la Presidencia, es el que preside el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad 911. Esa legislación establece que el presidente va a estar en función, el presidente de ese consejo, durante 3 años, a partir de la promulgación de la ley, es decir, que se comienza a contar desde el momento que el presidente Danilo Medina promulgó la ley 140-13. Y lo otro es que se tomó la previsión muy importante del presidente Danilo Medina, antes del acto de inauguración, ya estaba publicado el reglamento, el reglamento que establece la manera de aplicar la ley 140 y cómo se aplica en cada caso. Ese reglamento, con el número del decreto de promulgación 187-14, ya estaba en los medios de comunicación antes del acto de inauguración del sistema 911. En lugar de estarse planteando de que si va a ser de tal manera, si va a fracasar o si va a ser una iniciativa más para perder tiempo, lo que se debiera estar es viendo de qué manera usted, yo, nosotros como personas, como ciudadanos que queremos a República Dominicana, podemos colaborar para que una iniciativa en la que la administración del gobierno ha dedicado mucho tiempo, recursos, en una iniciativa que ha logrado la colaboración de un conjunto de instituciones y países. Don Pedro refería hace un momento, por ejemplo, la colaboración de Estados Unidos. Estados Unidos, como refería su embajador, el señor Brewer, de Estados Unidos ha estado colaborando desde el primer momento con el proyecto del sistema 911. De igual modo, la colaboración de la República China de Taiwán, como destacaba su embajador en ese acto, es una manera precisamente de los países estrechar sus relaciones y de igual modo colaborar en las cosas positivas para los ciudadanos y ciudadanas. A esto es que se tiene que apostar en República Dominicana, al éxito del 911 y entender que los dominicanos somos capaces de hacer cosas bien. Esto que decía el ministro de la Presidencia en ese acto refería el hecho de que la gente se ha preguntado que hasta cuándo va a ser esto efectivo y si será una realidad. Y señalaba esto también, que la apuesta tiene que ser a que los dominicanos tienen capacidad y que son capaces, y que cuando una administración de gobierno tiene voluntad para ejecutar un proyecto tan importante como 911, tiene que unirse la sociedad para el éxito. El hecho de que nunca en la República Dominicana se habían vinculado tantas instituciones a una iniciativa como esta de la 911, porque participan las instituciones más importantes de seguridad y de administración en República Dominicana para apostar al éxito del sistema de seguridad 911. De manera que nosotros reiteramos el llamado a la población, que no se deje confundir, que colabore y sobre todo esto, los que tienen niños, niñas en las casas, en las oficinas, los teléfonos, cuidarlos, para que a ninguna persona se le ocurra hacer una llamada molestosa al 911 para tratar de distraer o hacer un chiste pesado, porque si lo hace, la ley establece sanciones de hasta, por ejemplo, económicas, hasta 30 salarios mínimos del sector público, y de igual modo prisión
dependiendo de la gravedad del hecho. De ahí que a entender que la línea 911 es para usarla en situaciones especiales y para salvar vidas, como se señalaba esto que referimos. Usted como ciudadano, como ciudadana, puede ver una ambulancia que está atascada, que no se le permite el paso, o un camión de bomberos, y ve situaciones que pueden agilizar el tránsito. Usted da la información a la línea 911 y van a movilizar un personal especializado que tienen para actuar en esos casos. De manera que la palabra tiene que ser de apoyo al Sistema Nacional de 911, que la gente prefiere decir 911, pero en realidad la denominación en el caso de este sistema que se ha puesto a operar en el país es 911. Otra nota también importante para la población nacional: en el día de ayer ya estamos en la temporada ciclónica. Es el tiempo de tomar previsiones, no cuando viene la tormenta ni cuando hay la amenaza de una tormenta, sino que desde siempre la población debe colaborar, por ejemplo, en esos lugares, si ve que hay un punto vulnerable para que se acumule agua, ver de qué manera lo evita. De igual modo, si está en un lugar de peligro, que las autoridades han advertido que no se coloque ahí, que no haga una vivienda en un lugar de vulnerabilidad, que atiende el llamado de las autoridades, y así también se salvan vidas y se evitan situaciones que se pueden prevenir. No esperar ni actuar cuando tenemos el llamado del Comité de Operaciones de Emergencia o de la Oficina Nacional de Meteorología, dando las informaciones del paso de un fenómeno atmosférico o cómo podría afectar a la República Dominicana. Es tiempo de actuar a tiempo. Hay en el día de hoy comienza el Plan Nacional de Regularización. Ese Plan Nacional de Regularización se ha aprobado en República Dominicana. El presidente Danilo Medina sometió el proyecto de ley al Congreso Nacional. El Congreso Nacional desde el primer momento, primero cuando fue introducido a través de la Cámara de Diputados, en horas la Cámara de Diputados lo aprobó en 2 lecturas consecutivas tras declararlo de urgencia. Luego cuando llegó al Senado, en el Senado se trató también con la misma atención, de manera que el Plan Nacional de Regularización se convirtiera en una ley en República Dominicana. Bueno, pues esa ley comienza en la República Dominicana a aplicarse a partir de hoy. En el caso de ¿qué es lo importante? Que aquí los organismos del Estado se han preparado para cada uno en su área asumir su rol de una manera adecuada a los fines de que se puedan atender las demandas que se van a recibir de servicios de parte de extranjeros en la República Dominicana. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Migración ha tomado una serie de previsiones. La Junta Central Electoral ha dicho su presidente, el doctor Roberto Rosario, que está lista para actuar y que garantiza que este proceso se va a llevar a cabo conforme establece la ley. Ahora bien, a los extranjeros hay que decirles que no se dejen confundir. Aquí hay gente que todavía está usando los medios de comunicación para desalentar y decirle a la gente que esta iniciativa no va para ningún sitio. Y es como llevar la contraria siempre que se adopta una medida, adelantarse y de inmediatamente vaticinar lo peor. Aquí también hay que decir que a los extranjeros y extranjeras que no se dejen confundir. Acudan a esta facilidad que se ha abierto en la República Dominicana, que crea las condiciones para que un proceso de regularización de extranjeros en República Dominicana sea fluido y transparente, que aquí no hay carta oculta, sino sencillamente la voluntad de regularizar a los extranjeros que están en República Dominicana, como ocurre en todos los países. Y ya un último comentario, don Pedro. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, tuvo en el fin de semana varias actividades. Primero participó aquí en la capital
en una actividad en la que planteó lo que él entiende son las tendencias de la educación. Y ahí planteaba, por ejemplo, cuáles son las expectativas en qué tienen que fortalecerse los estudios en República Dominicana y en el mundo, porque es las tendencias. Él hablaba, por ejemplo, como el conocimiento de las lenguas modernas, el conocimiento de las matemáticas, de las físicas, y sobre todo aprender la gente a pensar, o sea, a comprender lo que lee. Todos estos esfuerzos, planteárselo ahí en un sistema de educación que se abra hacia lo que es estas tendencias en el mundo. Y lo segundo, aquí en la capital también, fue que participó en un seminario dirigido a dirigentes del PRD, del PLD, dirigentes del PLD, pues en formación política. Y ahí llamaba la atención don Pedro y Mozart sobre la importancia de la formación política, porque un político, si se forma, tiene las condiciones para dar respuesta a soluciones y también maneras adecuadas de defender sus ideas. Y ahí él planteaba, por ejemplo, la importancia de que un político entienda lo que es la solidaridad, lo que entienda lo que es la ética, que entienda lo que es el servicio, lo que entienda el por qué se participa en política, o sea, trazándose metas, de qué manera puede plantearse contribuir a soluciones. Entonces, esto, don Pedro y Mozart, a mí me llamó la atención porque digo que ciertamente el planteamiento cae en una situación muy adecuada. La República Dominicana requiere que sus partidos políticos se metan ahí, que formen a lo que son las personas y más personas que tienen condiciones y posiciones dirigenciales, que se formen en política. Cuando un político se forma, entiende que la política es un medio de servicio, así lo entiende. Y lo segundo, luego estuvo el presidente en una actividad ayer en La Romana y estuvo en otra actividad en Monteplata, es decir, que ha estado con actividades aquí en la capital, en La Romana y Monteplata, y me parece, don Pedro, interesante que en estas actividades este sea un tema que se ponga en la discusión, porque va no solo, en este caso se ha dirigido al Partido de la Liberación Dominicana, pero el discurso vale para la participación política en República Dominicana. Y algo importante también en el PLD, que con estas actividades, ese seminario, ya hay 2 secretarías en el PLD que han estado ejecutando acciones que fueron aprobadas por el Congreso Comandante Norre Botello, como es la Secretaría de Comunicación y ahora la Secretaría de Formación Política del PLD con este seminario. Ciertamente que de esa manera se contribuye a elevar la calidad de la participación política en República Dominicana. Y ya, don Pedro, aquí en su vecindario, el día de hoy hay que recordar que el día 2 de junio de 1961 fue un día que la sangre se sintió cerca de aquí de la Corporación de Radio y Televisión Estatal, porque el teniente Amado García Guerrero vivía aquí al doblar, en la San Martín, en la casa 259, y eso fue una balacera. Él pudo, que eso siempre se oculta, el teniente Amado García pudo matar 2 de los agentes del CIN que fueron a capturarlo, y estuvo disparando hasta que se pudo mantener en condiciones. Y después lo humillante, la cobardía con que fue tratado ese cadáver del teniente Amado García. Lo tomaron, lo amarraron en la capota de un vehículo, en ropa interior, y lo recorrieron por varias calles de la capital. Algo humillante, indigno, y también enseña la importancia de vivir en un Estado de Derecho, porque esas cosas solo ocurren en la barbarie. Buenos días, don Mozart, hombre. Inició la temporada ciclónica ayer. Sí, pero miren, el pasado viernes las autoridades anunciaron un programa de acción inmediata y masiva para enfrentar la chikungunya, que se ha convertido en toda una epidemia en el país. Nosotros le decíamos el viernes y le reiteramos hoy que aplaudimos el esfuerzo de las autoridades en procura de tratar de atenuar los efectos de este virus, pero entendemos
que la población es la que tiene que asumirla plenamente, la campaña de protección de su propia familia. O sea, los medios de comunicación han estado recorriendo y divulgando la campaña que puso la pasada semana en acción el Ministerio de Salud Pública. Conocemos todo que el mosquito que nos infecta con esta chikungunya es el mismo del dengue. Hace ya unos años que estamos enfrentando a ese mosquito que ya convive con nosotros, como esas dos enfermedades, primero el dengue y también la chikungunya ahora, que ya es una realidad en el país inocultable. Y de la misma fuente. Y entonces yo llamo la atención de los vecinos, de la gente, a que seamos nosotros los que continuemos en forma permanente, no un día ni un fin de semana, permanente, preservándonos de este tipo de problemas, preservándonos frente a eso. Se ha dicho, bueno, que no llegaron por mi barrio, hay una encuesta que dice por ahí que más del 80% de los barrios no recibieron. Bueno, pero es que... No tenía que ser en ese solo día. Bueno, está bien, pero lo que... Sí, pero está bien, lo que quiero decir es, lo que quiero insistir en la población, es que tenemos que acostumbrarnos a que acciones como esta no se las podemos dejar al gobierno tan solo. Asumamos nosotros nuestra preservación. Esas juntas de vecinos, vamos a preservarnos nosotros, los vecinos, uno al lado del otro, pónganse de acuerdo. Y si tienen que fumigar y si tienen que eliminar, bueno, las juntas de vecinos se reúnen y lo hacen. Si se ponen a esperar, van a tener chikungunya por un tubo. No se pongan a esperar. Ya tienen la orientación, ya saben lo que hay que hacer, dónde están los criaderos, cómo es que hay que eliminarlo. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo porque después eso se va a convertir en un tema más de campaña y de política y ese tipo de cosas. Y mientras tanto, la gente con la fiebre encima, con los dolores, rompehuesos y con de todo, ¿la cogieron? O sea, no esperen, pónganse en eso ustedes, en las comunidades. Miren otra cosa, Elena Villella de Paliza, una dama que yo le tengo mucho respeto y cariño, expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de una familia muy distinguida en el país, además una mujer muy activa, muy vinculada a todo la problemática nacional, la búsqueda de soluciones, ahora muy metida en el asunto de la educación a través de Educa, siempre ha estado esta dama involucrada con los procesos importantes del país, y qué bueno. Ella en estos días manifestaba abiertamente y responsablemente, como debe ser, un ente que ya es una agente pública que ha estado en el medio, fijando posiciones. Bueno, ella fijó su posición en torno al asunto de Loma Miranda, y ella entiende que Loma Miranda debe ser explotada en forma racional. Lo que han dicho algunos, que eso hay que... vamos a explotar porque necesitamos la creación de empleos, necesitamos esos recursos, que fíjense cómo esos recursos de alguna manera han paliado un tanto ese déficit presupuestario que tenemos en el país y han podido las autoridades, bueno, salvar situaciones importantes. Un estado pobre, completamente pobre y con muchísimos problemas porque tiene los problemas locales y tiene una buena cantidad de nacionales haitianos residentes ilegalmente en el país, pero que ocupan parte de ese presupuesto nacional. Pues imagínense ustedes si no puede acceder a determinados recursos que le da la naturaleza. Pero bueno, eso piensa Elena Villella, como piensa también el presidente, me parece, que es de la nueva, tiene otra sigla ahora, porque ellos, para no llamarse patrono, le quitaron lo de Confederación Patronal. Pero siguen siendo patronos. Bueno, el asunto es que esa entidad también se pronunció a favor de la explotación, pero hoy vemos en la prensa que el ministro de Medio Ambiente, y es el ministro del Medio Ambiente, si el ministro de Medio Ambiente es el gobierno, dice que ya ese es un tema cerrado. Fíjate bien, perdón. Yo leí la información completa. Mira lo que él dice. Yo incluso creo que el señor haber ido jugando con las palabras hace mucho tiempo.
Dice que está cerrado con respecto a la primera solicitud y a lo que él ha dicho que está esperando. A él dice, a mí no se me ha presentado un nuevo informe, por tanto el tema está en el punto en que se dejó aquella vez. Pedro, no. Eso es lo que él dice. No, pero no te pongas tú también en el juego de eso. De él. La realidad es que no hay una voluntad, todavía no se ha expresado una voluntad de explotación de Loma Miranda. Esa es la realidad. Ni de definición de política minera. De política minera. Eso Y yo que pienso, Mozart de Lanza, creo que la campaña en contra de la explotación de Loma Miranda ha ganado demasiado terreno en el país. Y como ha pasado de por ser falta de responsabilidad pública. Y como es un tema que pasó de un tema técnico, científico, técnico, económico, pasó a un tema político y social. Bueno, pues, pero el chantaje, pues el chantaje ha ganado esta parte. Y yo pienso que el ministro está expresando con ese juego de palabras que tú le atribuyes. Un juego de palabras. Bueno, tú dices que es un juego de palabras. Yo lo que sé es que ese caso está cerrado. Y yo digo... Es un juego de palabras irresponsable, además. Yo digo que en esa circunstancia dudo mucho que en la actual gestión del presidente Danilo Medina se explote Miranda. Pienso, porque es un tema que ha ganado en los medios de comunicación, en la opinión pública, ha ganado terreno la objeción a la explotación, no solo de Loma Miranda, que es lo más peligroso, sino a la posibilidad de explotación, de aprovechamiento de los recursos mineros en la República Dominicana. En forma extensiva, ¿verdad? Exactamente, porque ahí es que está el problema, porque no es solo Loma Miranda. No, Loma Miranda es la punta del iceberg, como se dice. Lo que se mueve alrededor de todo eso es una campaña que tiene por norte impedir en la República Dominicana el desarrollo de la minería. Así es. Y eso ha ganado terreno. Y el gobierno no está en circunstancia ahora mismo, porque ¿quién es que dirige el gobierno del país? Un político que está en la cresta de la ola, allá arriba, sí. Popular, y quienes están en contra de la explotación de Loma Miranda, están jugando a eso también. No nos llamemos a engaños. Eso es tan cierto. No nos llamemos a engaños con eso. Es tan cierto lo que tú dices, que hay una coincidencia de propósito de meritar, oponerse enteramente a Miranda y de meritar la explotación de Barrick. Precisamente. Todo eso, o sea, es la minería. Lo mismo que hacen eso. Es la minería. Se oponen a Barrick. Sí. Es lo que te quiero decir. Eso es así, pero entonces, yo lo que digo es que mientras aquí no se defina una política frente a ese recurso, a ese sector tan importante que es la minería, como lo han hecho muchas naciones, como lo ha hecho Canadá, Estados Unidos, como lo definió Chile, como lo ha hecho Perú, Ecuador, que han definido, por aquí es que vamos. Ahora hay un esfuerzo que está iniciando el nuevo ministerio, el nuevo ministro Castillo, Pelegrín, de Energía y Minas, sí, que dice que está buscando la forma de que se implemente en el país, de llegar a una especie de pacto, no sé, de acuerdo, de esos muchos acuerdos y pactos en el país, para ver de qué manera podemos aprovechar en forma racional los recursos mineros de la República Dominicana. Mientras tanto, lo dicho por el ministro de Medio Ambiente, por ahí es que va el asunto. Ese es un expediente que no se va a tocar. Eso es así, Eso es así, como ustedes lo escuchan. Miren, a la población otra vez. Hoy se inicia el plan de regularización en el país. Está clarísimo. El Ministerio de Interior y Policía ha dado a conocer cuáles son los procedimientos, la normativa, dónde va a iniciar. Los haitianos que están irregular en el país, tiene aquí mucha gente que los puede orientar, de eso que lo vive, que dicen
estar preocupado por su suerte y la de sus compatriotas allá en Haití, pudieran muy bien acompañarlos a ellos en este proceso de regularización que por un año, ¿verdad? 18 meses. ¿Cuántos 18 meses? Bueno, 18 meses van a tener para regularizar en el marco de lo que ordena, de lo que manda la sentencia 168-13, bueno, van a tener la oportunidad de regularizar su situación. Mientras tanto, ojo al Cristo, porque de aquel lado de la frontera Cancha el asunto abierta. es en serio. Cancha abierta. Ese periódico, Novelit. el Novelit, El periódico que más- es un periódico, el periódico más influyente, Más influyente de de Haití, Haití. vinculado directamente con esa oligarquía haitiana, de esos agachados, de esos aprovechados de la miseria de su pueblo, y vinculado también al gobierno del artista, bailarín, ¿cómo se llama? Michel Michel Martelly. Martelly. Ese acaba de lanzar al ruedo un editorial proponiendo lo siguiente, llamándole la atención a su Estado de que lo asuma como política de Estado, facilitar, darle facilidades a la población haitiana para que salga en masa de Haití y se coloque en el mundo donde dice el periódico haitiano que el mundo lo tiene las puertas abiertas. El mundo es todo el mundo, pero sobre todo República Dominicana, aunque no lo digan, porque lo más próximo que tienen los haitianos es precisamente la República Dominicana. Por tierra y no hay tiburones. Por tierra y no hay tiburones. Y no hay tiburones, ni hay que tomar avión ni nada de eso. Es cruzar simple y llanamente por cualquiera de esos poros de eso que nosotros pensamos que es la frontera entre la República Dominicana y Haití. Entonces ese periódico está propiciando que se den facilidades para que salgan de Haití entre 50,000 y 200,000 haitianos cada año. Esa es una cifra que dan, porque eso es para poner una cifra, pero eso es rumba abierta, para que salgan, porque ellos dicen que la economía haitiana flácida de un estado como ese, prácticamente inexistente, ellos dicen, la gente de ese periódico, que de lo que vive esa economía es precisamente de las remesas que mandan los haitianos que están colocados en diferentes partes del mundo hacia allá, pero sobre todo en la República Dominicana, ellos no lo dicen, pero sobre todo aquí, porque son los haitianos que han desplazado en gran medida la mano de obra dominicana en prácticamente todos los sectores de la economía nacional. Un desplazamiento bárbaro, deprimiendo el salario en la República Dominicana, además de acogotando, llevándose parte del presupuesto nacional en salud, en alimentos, en educación, en todo. Entonces, ellos dicen, tiene que ser parte de una política del Estado haitiano para nosotros promover la salida masiva, porque de otra manera Haití no resiste el peso, la densidad poblacional y el estado de miseria. Eso es lo que plantea Leonel Feliz, pero nos está llamando la atención en ese sentido. Entonces, frente a una situación y a una amenaza ya abierta, nada solapada, como esa, porque ese es el vocero oficial de esa clase, de esas familias poderosas haitianas y del Estado haitiano, ese periódico, ese es el vocero. Frente a una decisión como esa, porque la van a tomar, entonces yo llamo la atención de las autoridades para que entendamos que no basta con este plan de regularización, que necesitamos redoblar, pero de verdad, no con guardias sinvergüenzas que se prestan a muchísimas... El muro que tú planteaste la semana pasada. Eso hay que sellarlo. El muro, hombre. Hay que sellar la frontera. Hay que sellarla. Mientras tanto, a los vecinos les digo, miren señores, si hay una cosa, es una lástima que no tengamos tiempo para seguir con el asunto de la modernidad y lo que planteaba Leonel Fernández y ese espíritu autocrítico que se acaba de dar en ese partido,
se acaba de expresar, por eso es que están donde están y seguirán. Y seguirán. Porque la capacidad que tienen de reaccionar en forma efectiva frente a situaciones dadas. Eso es lo que está haciendo el PLD. Bueno, pero con este proceso de modernización y de incorporación de tecnología en el país y de facilidades, un celular de esto aparece en cualquier familia, señores. Un celular con una camarita. Y entonces en esa zona fronteriza, a la población que esté atenta, que si se comienzan a producir entradas raras, repórtenla, pero no solo a las autoridades, a los medios de comunicación. Así es. Y no a cualquier medio de comunicación, Así a todos es. los medios de comunicación, a Así las redes es. sociales. Repórtenlo. Si hay entrada que ustedes ven que se pasa de lo normal, de gente que está cruzando, se lo reportan a las autoridades. Estoy hablando de tomar una foto y de decirle a las autoridades, está ocurriendo esto por esta parte de la frontera, y decírselo al país, porque no solo dejarlo en las autoridades, porque no se lo podemos dejar todo a las autoridades, sino también a los medios de comunicación, a todos. Y como ahora tenemos la posibilidad de acceder a la información sin necesidad de que tengamos que colocarnos a expensas de la gran prensa, entonces esa es una motivación adicional para la gente, porque estamos frente a una verdadera amenaza, como bien planteara el presidente de la Junta Central Electoral. No hemos pasado, no crean, hemos dado un paso importante, histórico con esa sentencia y con ese proceso de regularización. No quepa duda. Muy importante, trascendente. Sí, pero eso no termina ahí. Hay que darle seguimiento a esa situación para que nos preservemos, y entonces si hay una forma de ayudar a los haitianos, los ayudaremos. Pero ellos allá y nosotros aquí. Muy bien, miren señores, porque no termina ahí, tal como dice don Mozart, la situación dominico-haitiana. Nosotros hemos especializado los lunes desde hace más de 4 meses para tratar este tema, y hoy hemos recurrido de nuevo a un sociólogo, historiador y hombre que ha estado siempre preocupado por este asunto y que ha planteado más de una vez y desde hace mucho tiempo que en los Estados Unidos de América y el gobierno haitiano se han puesto de acuerdo para una fusión de facto entre la sociedad haitiana y la sociedad dominicana. Y ha dicho otras cosas más, de las cuales vamos a recordar dentro de un momento. Se trata del sociólogo, el doctor Mario Bonetti, quien estuvo con nosotros la semana pasada hablando del Faro. Quisimos que solo se refiriera al Faro. Pero ahora vamos a hablar del problema haitiano. Pero con él viene una persona sumamente calificada para el día de hoy, en que entre en vigencia el plan de regularización. Se trata de la licenciada Laura Mariñez. Ella es experta en asuntos de migración. De forma que son 2 personas sumamente oportunas para este tema. Así que vamos a pasar unos mensajes y regresamos a la sala de entrevistas.